So once again, good evening, good morning, and good afternoon to everyone from people from all the world. And we welcome you to LMHI Global Colloquium 2021. So this will be the theme on case reports, observational, pragmatic, and randomized controlled trials. Let me take this opportunity to welcome and introduce our chairperson, Dr. Augustine. So Dr. Augustine Salinas is a physician, a homeopathy in Pashuro School, acupuncturist, phytotherapist, professor of doctrine and materia medica in EMHA Pashuro School, secretary of proving in EMHA Pashuro School. I believe I have taken the pronunciations correctly. Please pardon me for not. Well, welcome you, sir, and may I request the chair, with the permission of chair and our moderators, Dr. Shireen and Dr. Jessica, we may start the first session. First speaker. Dr. Thank you Jessica, very please much. introduce the first speaker. Okay, thank you very much. Voy a hacer esta sesión tanto en inglés como en español. I will speak in English as well as Spanish, so we can, así puedo hacerme entender, so I can be understood, tanto en personas que hablan en inglés como en español, people who speak in English as well as Spanish. Bueno, el primer trabajo a presentarles va a estar presentado por el doctor Dairo Melo, de Colombia, médico homeópata y docente de la UNIPAES, que nos va a hablar sobre su trabajo que se titula Doctor, cuénteme su caso, quiero conocerlo. So, the first speaker is going to be Dairo Melo from Colombia. He is an homeopathic doctor and he is professor at UNIPAES, and he's going to tell us about his work titled Doctor, tell me about your case, I want to know you. So, Dr. Paez, I give you welcome and I wish you a successful presentation. Doctor Dairo Melo, le dejo la palabra y le deseo éxitos. Muchas gracias, doctor Agustín, muy amable. Bueno, buenas tardes para todos. El tema que quiero en primer lugar agradecer. 15 minutos. Agradecer a la Liga Médica Homeopática Internacional el habernos convocado a este coloquio mundial como lo que somos. Somos una gran familia unidos por una pasión en común, la homeopatía. En nuestra práctica diaria nos abocamos al conocimiento de la individualidad de nuestro paciente. Pero ¿alguna vez nos hemos preguntado quién soy yo? ¿Quién es el terapeuta que toma el caso? Y este es el tema que les traigo para hoy. Doctor, cuénteme su caso. Quiero conocerlo. Paradójicamente, como muchas cosas en la vida, sabemos mucho menos de nosotros mismos de lo que naturalmente creemos. Por ello, la mayor parte de nuestras impresiones y pensamientos surgen de nuestra experiencia consciente, sin que sepamos de qué modo. Es así como nosotros nos vemos abocados continuamente a la toma del caso del paciente, desde donde nosotros lo estamos viendo, desde nuestra propia óptica. Y esto nos lleva a reflexionar. Esto nos lleva a reflexionar si nosotros podemos cumplir con lo que plantea Hahnemann en el órgano, en su 6ª edición, en el parágrafo 6. Dice en el parágrafo 6, un observador sin prejuicios conoce la futilidad de las especulaciones trascendentales que no pueden ser verificadas por la experiencia. Y lo reitera más adelante, lo reitera Hahnemann en el parágrafo 83, donde dice, la investigación individualizada de un caso patológico
requiere solamente del médico falta de prejuicio y sentido común, atención en la observación y fidelidad al registrar el cuadro de la enfermedad. ¿Qué tan fácil es para nosotros, como terapeutas que día a día nos enfrentamos a conocer la dinámica de nuestro paciente, conocer la dinámica propia? ¿Será que nosotros podemos llegar a cumplir con lo que plantea el maestro en el órgano? Y aparecen una serie de situaciones. Una de las más conocidas que les presento acá es una ilusión. Se llama la ilusión de Müller-Lyer. Fíjense ustedes que llegar a conclusiones es una actividad que en el mundo de la imaginación es más seguro de lo que es en la realidad. En esta imagen pueden observar ustedes que al mirar las líneas horizontales, la línea horizontal que aparece en la parte superior parece que fuese más larga que la que aparece en la parte inferior. Y eso nos lleva a saltar a conclusiones y decir, como lo diríamos la mayoría de nosotros, que la superior es mucho más larga que la inferior. Pero realmente si nosotros la medimos, ambas son exactamente iguales. ¿Qué hace que nosotros lleguemos a esas conclusiones? Nuestro proceso de pensamiento se genera en la homeopatía. Nosotros tenemos un sistema médico que es un sistema médico complejo. Entonces, en la toma del caso, el terapeuta llega a conclusiones a través de dos caminos. Uno, basado en un sistema de pensamiento algorítmico. Ese sistema de pensamiento algorítmico está basado en un componente estrictamente racional que a través de una serie de secuencias y pasos se va avanzando hasta llegar a una solución. Vemos si tiene tal característica o si no la tiene y de eso vamos avanzando para llegar a conclusiones. Ese es uno de los sistemas que se utilizan y este año tuve la oportunidad de escuchar al doctor Néstor Cámpora en su presentación con el algoritmo del doctor Cámpora, que es bastante interesante para quien quiera analizar y ver cómo es el proceso de pensamiento algorítmico. Pero tenemos también otro proceso de pensamiento, que es el proceso de pensamiento heurístico. Es un procedimiento que nos ayuda a encontrar respuestas adecuadas, aunque a menudo no perfectas, a preguntas complejas. Este término heurístico viene del griego que quiere decir sirve para encontrar o descubrir. Es un procedimiento sencillo que nos lleva a manejar elementos complejos. Es en esta área que quiero profundizar. El proceso de pensamiento propuesto por Keith Stanovic y Richard West, citado por Daniel Kahneman, se basa en el denominado Sistema 1 y Sistema 2. Estos dos sistemas se encuentran activos e interactúan entre ellos permanentemente. Permítame presentarle a estos dos personajes nuestros. Tenemos nuestro Sistema 1. El Sistema 1 es un sistema que está basado en la parte impulsiva intuitiva. El Sistema 1 opera de manera rápida y automática con poco o ningún esfuerzo, construyendo la mejor historia posible que incorpore ideas activadas en ese momento, con una disposición a predecir con una evidencia poco sólida y saltando a conclusiones. Este proceso, que es inconsciente, está determinado por una serie de heurísticas. Estas heurísticas vamos a citar 4, hay varias heurísticas. La primera heurística se denomina heurística de la representatividad. Se denomina así a la similaridad de la descripción con los estereotipos. Y entonces, ¿esto qué nos hace pensar a nosotros en homeopatía? Esto nos lleva a lo que conocemos nosotros como la imagen del remedio. Esto de la imagen del medicamento, que es con la cual nosotros hemos estudiado la materia médica, nos ayuda a establecer eso, una imagen del remedio,
pero que tenemos que entender que no se circunscribe a él. Quiere decir que es parte de, pero no es todo el medicamento. Es una forma que tenemos nosotros para aprender, pero más allá de esta base, tenemos que entender que lo nuestro es un arte, y al ser un arte, tenemos que llegar a conocer otros aspectos que tengan que ver con el medicamento. Es así como en esa dinámica de esa heurística generamos ciertos silogismos condicionales. Y decimos, por ejemplo, Lycopodium tiene lateralidad derecha. Por ende, si el paciente tiene lateralidad izquierda, entonces el paciente no es Lycopodium. O decimos igual en la dinámica mental. Lycopodium es dictatorial. El paciente no es dictatorial, entonces el paciente no es Lycopodium. Eso es lo que nosotros tenemos que analizar. No siempre es así. Si revisamos nosotros en el repertorio, vamos a encontrar que el Lycopodium también figura en lateralidad izquierda. Es predominantemente de lateralidad derecha, pero también presenta una lateralidad izquierda. La heurística de la disponibilidad, llamamos así a la facilidad de la búsqueda memorística. Es el proceso de establecer la frecuencia o la facilidad con que los ejemplos vienen a nuestra mente. Es por ello que en homeopatía los policrestos son los que siempre vienen a nuestra mente, porque son aquellos que nosotros conocemos más y que conocemos más los síntomas y que vamos a encontrar más número de síntomas en el repertorio que aquellos medicamentos que más llamamos nosotros medicamentos pequeños. Esa disponibilidad también está cuando nosotros logramos éxitos y mejorías de muchos pacientes con algunos de los medicamentos. Entonces empezamos a generar que ese medicamento aparezca con mayor frecuencia en nuestra mente. El tercero es una heurística que utilizamos mucho y es la de ajuste y anclaje. El efecto ancla se produce cuando se considera un valor particular a una cantidad desconocida antes de estimar dicha cantidad. En homeopatía se presenta cuando el médico, sin tener la información completa de su paciente, se inclina a pensar que podría ser un medicamento determinado, haciendo que sus observaciones e interrogatorio lo lleve hacia su núcleo de conocimiento y no hacia el núcleo de conocimiento del paciente. Es cuando este sistema 1 salta a conclusiones, cuando nosotros vemos que nuestro paciente ingresa al consultorio y empezamos, sin tener una información completa de nuestro paciente, a pensar que podría ser determinado medicamento. En ese orden de ideas, nosotros empezamos a ajustar el interrogatorio. Debemos tener cuidado con esa heurística. La otra heurística es la del afecto. Ocurre cuando el individuo deja que sus simpatías y antipatías determinen sus creencias sobre el mundo. El pensamiento no es libre de emoción. Y vamos a estar pensando que el Lycopodium siempre va a ser dictatorial, que Nus vomica siempre va a ser irritable, que Sepia va a ser siempre indiferente y que Natrus muriaticum siempre va a ser solitario. Esto no siempre se va a cumplir. Y por eso tenemos que nosotros revisar ese aspecto también en nosotros. Nuestro sistema 2 se activa ante la tensión cognitiva. Ante la tensión cognitiva lo vamos a activar. Es el autocontrol. Es la autocrítica, es la incertidumbre y es la incredulidad. Está basado en las reglas y tiende a corregir las predicciones intuitivas. Centra su atención en actividades mentales esforzadas que demandan una capacidad de razonamiento y falla por ignorancia y por pereza. Entonces nosotros debemos estar siempre ante esa situación de tensión cognitiva, se nos va a activar siempre el sistema 2. La gran mayoría de las cosas que pensamos y hacemos se originan en el sistema 1.
Pero el sistema 2 es el que entra a manejar la situación cuando ésta se torna difícil y es quien al final toma la decisión. Las ideas complejas que se dan en el sistema 1 generan una tensión cognitiva que activa el sistema 2 y Disculpe, genera doctor, le quedan un minuto más, a lo sumo 2. Las conclusiones dicen que el sistema 2 debe preceder al sistema 1, ya que el pensamiento del sistema asociativo, con las heurísticas descritas, no tiene la facultad de desarrollar un proceso analítico. La homeopatía es un sistema médico complejo que lleva abordajes heurísticos que impiden que el observador sea libre de prejuicios y, sin embargo, ser consciente de ello reduce los sesgos de prescripción. Sin embargo, es el maestro quien en El observador de la medicina, en 1825, Hahnemann escribía: esta capacidad de observar con precisión nunca podrá ser una facultad innata, o sea, sistema 1. Debe ser principalmente adquirida con la práctica, refinando y regulando las percepciones de los sentidos, es decir, ejercitando una severa crítica en lo que se refiere a las impresiones rápidas que obtenemos de los objetos externos, o sea, el sistema 2. Y al mismo tiempo, la calma necesaria y la firmeza de juicio deben ser preservadas, junto con una completa desconfianza de nuestros propios poderes de aprehensión. Y es aquí cuando recalca el maestro en 1825 que nosotros debemos, esta dinámica intuitiva, debemos estar muy atentos con el sistema 2 para corregir ese sistema 1. Debemos conocer a fondo las reglas del sistema 2 para finalmente poder tener esa dinámica del arte que es intuitiva, que concierne al sistema 1. Esto es lo que les traía para hoy y finalmente quiero invitarlos a ustedes al Congreso Mundial de la Liga a realizarse en el 2023 en Colombia, a la cual estamos todos como familia invitados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Dairo. Ha traído toda una temática muy interesante, que es el observador sin prejuicios, ¿no? Es como toda una temática a desarrollar realmente desde la epistemología y desde la filosofía. Y para sumar a la lista de parágrafos que usted ha traído, sumo lo que dice Hahnemann al respecto, ¿no? El parágrafo 98, que requiere, la toma de caso requiere además un profundo conocimiento de la naturaleza humana, ¿no? ¿Y qué es la naturaleza humana? Thank you very much, Dr. Dairo Melo. You brought us a very complicated topic, the observing without prejudice. So that's a topic that involves philosophy and epistemology. And I want to add up to the paragraphs you quoted, paragraph 98, where Hahnemann states that to take a case, we need to know something about human's nature. So what's human's nature after all? It's a very good question. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar. Me gustaría saber si el doctor... Yo tengo listado aquí el doctor... Jessica, can you read out the name? El doctor Ider Salgado Torres. Okay. Okay. Se encuentra en el auditorio el doctor Ider Salgado Torres. Bien. Bueno, si les parece, entonces vamos a proseguir con los siguientes expositores, y de última, si el doctor aparece, lo colocamos más hacia el final, así no perdemos tiempo. We will skip to the next speaker, so we do not lose time. And next speaker is Liliana Alejandra Savoy. La siguiente expositora va a ser la doctora Liliana Alejandra Savoy. Ella es médica pediatra homeópata, docente en la Fundación Médica Homeopática Vitalis e investigadora del repertorio y del Brecha en la Fundación Vitalis. Alejandra is a pediatrician, it's an homeopathic physician, and he is a professor at the Fundación Médica Homeopática Vitalis, and she collaborates in the research program called Brecha in the same institution.
So we welcome Alejandra, and she's going to talk about Is Alexandra present yes, here? she's here, and she's going to talk Yes, I'm about here. treatment Okay. for epileptic convulsion, epileptic seizures exclusively with homeopathic, according to the fórmula homeopática de diagnóstico del similium. Alejandra nos va a hablar entonces de un reporte de caso del tratamiento de convulsiones epilépticas exclusivamente con homeopatía, acorde a la fórmula homeopática del diagnóstico del similium. Bienvenida, doctora, y muchos éxitos. Muchas gracias, doctor Salinas. Necesito, por favor, compartir pantalla y no me lo permite, todavía está, creo que el panelista anterior ha quedado fijado. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos, buenos días, buenas tardes, no sé, es complejo saber a cuál corresponde. Buenas tardes aquí en Argentina. Bueno, como me ha presentado el doctor Salinas, quiero comentarles que me siento muy feliz de participar de este coloquio tan prestigioso y con grandes personalidades de la homeopatía, y así que quiero agradecer especialmente al comité el permitirme mostrar el trabajo que hacemos desde la Fundación. El trabajo entonces es el trabajo, no sé si está ya la pantalla, perdón. She needs to share screen, so we need to get out the previous presentation, please. Okay. Dr. Dairo, okay please now? stop sharing. It's okay You can now? try. Proba ahora, a ver. ¿Puedes probar ahora? A ver, En Intenta teoría ya nuevamente. está. bien. ¿Pudiste? Ahí estamos. Compartir. No, Ahí ahora sí, está. ahora sí. Ya está, ya está. Perfecto. Bien. Bien. Entonces voy a hablar sobre el trabajo del tratamiento de convulsiones epilépticas exclusivamente con homeopatía, acorde a la fórmula homeopática de diagnóstico del similium. Por tratarse de un menor de edad, el que estoy mostrando aquí, el consentimiento informado de los padres, y quiero avisar además que no tengo ningún tipo de conflicto de intereses en la presentación del caso. Se trata entonces de un paciente de 25 meses con diagnóstico de epilepsia e indicación de tratamiento con fenobarbital, cuyos padres deciden realizar tratamiento homeopático de forma exclusiva. Presenta como antecedentes familiares de importancia en relación a su patología, una madre con antecedentes de convulsiones febriles en la infancia y un tío paterno con epilepsia. Dentro de los antecedentes personales, el niño es una tercera gesta, que cursa sin complicaciones el embarazo hasta la semana 37, en la que presenta un episodio de colistasis con un dosaje de bilirrubina de 9.08, por lo que se realiza una cesárea de urgencia. El peso de nacimiento del niño fue de 3 kilos 70 gramos, y por presentar distrés respiratorio y alteraciones en la succión, permaneció internado en neonatología durante 36 horas, recibiendo el alta a las 72 horas. Con un peso de egreso de 2 kilos 800. Como otros síntomas importantes de antecedentes, ha tenido varios episodios reiterados de infecciones virales de tipo otitis y anginas, que se han presentado con fiebre, llanto persistente y también complicaciones cuando recibió las vacunas. El motivo de consulta entonces es el episodio febril, estos dos episodios febriles. En el primer episodio presenta, según el relato de los padres, comienza del lado derecho con rigidez en el brazo y la pierna, cae sobre ese lado y luego comienza con un temblor generalizado del cuerpo. La cara estaba colorada, la cabeza muy caliente y las extremidades muy frías. Antes de la convulsión había presentado fiebre y si bien las marcas térmicas eran bajas, estaba, como dijeron sus papás, como una estufa. Sin embargo, no estaba transpirado, solamente comenzó a transpirar en el momento de la convulsión.
En la segunda convulsión también comenzó con fiebre sin transpirar, y estaba durmiendo y comenzó con temblores, luego rigidez, transpiró mucho durante la convulsión, según los padres en realidad estaba empapado, y se lo trasladó y le dieron el tratamiento habitual con diazepam. Por los antecedentes, la neuróloga decide realizarle un estudio electroencefalográfico donde se observan actividades beta en vigilia, salvas de polipunta onda y actividad irritativa generalizada, presentando un diagnóstico de epilepsia. Para la toma del caso se realiza de acuerdo a las pautas metodológicas de la fórmula homeopática de diagnóstico del suinilimum, y la estrategia de abordaje de casos clínicos de la fórmula consiste en una metodología sistemática de análisis, que está basada en enseñanzas básicas del Dr. Kahneman e incorporado herramientas de la metodología científica moderna, permitiendo transformar las curaciones homeopáticas anecdóticas en previsibles, comprensibles y reproducibles, y ser, por lo tanto, evidencias irrefutables, volviendo a realidad el anhelo expresado por Kahneman de entonces el arte de curar se acercará en cuanto a la certeza a las ciencias matemáticas. En el caso presentado, la estrategia de abordaje fue una totalidad sintomática característica supersatisfactoria y coherente para un síntoma principal, con una totalidad sintomática patológica característica supersatisfactoria y coherente para un síntoma principal y un keynote A. El medicamento que se indicó fue belladona y se indicó 10 glóbulos 3 veces por día, comenzando con la potencia 200 de concentración corsacoviana hasta las 140.000 de fluxión continua. La totalidad sintomática característica, es decir, todo aquello que individualiza al paciente, fue tomado a través del algoritmo de síntomas características. Este algoritmo de síntomas característicos permite determinar claramente los síntomas característicos del paciente, considerando aquel que lo individualiza, que marca cuál es su constitución y por lo tanto constituye su totalidad. Aquí muestro a modo de ejemplo, en el grupo de brecha, cómo se observa, cómo se grafica el lenguaje repertorial y la expresión del paciente que justifica dicha rúbrica del repertorio. Los síntomas indicaron una totalidad supersatisfactoria. La satisfactoriedad es un parámetro, un criterio cuantitativo que está dado por la cantidad o porcentaje de síntomas característicos que un determinado medicamento cubre o posee. En este caso, el medicamento cubre el 80% de la totalidad, siendo por lo tanto supersatisfactoria. Además, cumple con el parámetro de coherencia, que implica un criterio cualitativo que se refiere al porcentaje de síntomas principales que cubre o posee un determinado medicamento. En este caso, el 100%, que era cabeza, calor, frialdad con extremidades en lazo. Aquí se presentan los síntomas de la totalidad, fueron 25 síntomas de la totalidad sintomática característica los que se eligieron, y dentro de la fórmula homeopática, los síntomas de la constitución del fondo del paciente deben ser analizados separados de los síntomas característicos que son de la patología, es decir, de la entidad nosológica o funcional orgánica que presenta el paciente, y por lo tanto los síntomas motivo de consulta fueron abordados como TPC o totalidad patológica característica, considerando por supuesto los síntomas a partir del algoritmo de síntomas característicos y considerando los criterios de satisfactoriedad y coherencia. Se seleccionaron entonces 12 síntomas característicos, siendo el síntoma principal la transpiración durante las convulsiones. El síntoma principal está determinado por la escala de intensidad de síntomas característicos, que evalúa de alguna manera cuáles son las principales, los síntomas característicos que tienen mayor intensidad en el caso. También en la materia médica vemos que hay una serie de citas para los síntomas principales, tanto de la totalidad sintomática como de la totalidad patológica característica, en Kent, para la cabeza con calor y frialdad en las extremidades, una cita de Kent, 2 citas de Timothy Allen, para el síntoma principal de la TPC, que era la transpiración profusa durante las convulsiones, también materia médica de Allen, y
En la estrategia de abordaje de este caso en particular se agrega un keynote. El keynote está definido por la fórmula homeopática como un síntoma característico que posibilita descubrir o sugerir la prescripción de un medicamento, permitiendo explicar, conformar y ver el caso desde otro ángulo, y también diferenciar, si no, entre dos o más medicamentos, representando lo que llamamos la llave o clave del caso. En este caso, el síntoma elegido fue generalidades vacunación después de, que como vemos está en el repertorio de Buerik, en el capítulo de generalidades. La repertorización de los síntomas tanto de la TSC como de la TPC se hicieron en el CNC programa de homeopatía. Aquí estamos viendo una captura de pantalla de los síntomas de la totalidad sintomática característica. Estos serían de la totalidad patológica característica. ¿Por qué es importante por qué es importante lo de la fórmula? Nosotros hemos tenido un caso que hemos determinado con una totalidad sintomática característica súper satisfactoria y coherente para un síntoma principal, más una totalidad patológica característica también súper satisfactoria y coherente para el síntoma principal, más un keynote. Esto permite establecer cuál es la probabilidad, la escala de probabilidad de éxito del medicamento. Y de esta manera podemos tener una confianza mayor en nuestra prescripción. La preprobabilidad del caso era muy alta. Entonces, bueno, vamos a ver un poco cuál ha sido la evolución del caso en relación a esta escala de preprobabilidad planteada. El paciente presentó a los 7 días de iniciado el tratamiento una convulsión que duró aproximadamente 30 segundos, a los 28 días, mioclonías en los miembros durante el sueño, no volvió a presentar ningún episodio febril y solo presentó, perdón, ningún episodio convulsivo, y solo presentó un nuevo episodio convulsivo en el curso de una infección por COVID-19. No solamente los motivos de consulta por los cuales vino el paciente fueron mejorados, sino que además se realizó un estudio polisomnográfico, y en ese estudio polisomnográfico aparecieron variaciones, modificaciones que permitieron mostrar mejorías significativas de la actividad eléctrica, sin áreas de descarga. Frecuencias teta y delta normales, usos del sueño y complejos K normales en la fase 1 a 4, y ondas agudas en áreas corticales de alto voltaje, con un aumento solo transitorio y definido de la actividad de base. Pero además de haber mejorado en sus motivos de consulta, estos síntomas que están enumerados aquí también se mostraron como síntomas curados. La importancia que destaco del caso es que a partir del score de brecha, este banco de reporte y estudio de casos homeopáticos de alta calidad, existe una escala de calidad del caso. El caso está dentro de la escala de cambio total, donde hay una curación o mejoría muy significativa, y decimos que es mayor al 90%, en el área local, en el área general y en el área mental. En el caso de la paciente, considerando los parámetros que tiene el score de brecha, vemos que el paciente no realizó otros tratamientos fuera del tratamiento homeopático. El resultado alcanzado fue la desaparición de los síntomas motivo de consulta. El seguimiento es de 2 años y 6 meses, y el paciente presentó una única convulsión en el contexto de una infección por COVID, sin haber presentado episodios convulsivos, a pesar de haber cursado otros episodios febriles o infecciosos. Lo que lleva a pensar si el SARS-CoV-2 pudo actuar como desencadenante, en este caso del cuadro convulsivo. También se mostró una mejoría significativa con la desaparición de las salvas de polipunta honda y de la actividad irritativa generalizada del paciente. Existe, como sabemos, un amplio consenso en la literatura médica del efecto que tienen los anticonvulsivantes en relación a la función cognitiva, alteración cognitiva y de memoria, enlentecimiento mental, disfasia, alteraciones psicomotrices, alteraciones del coeficiente intelectual, trastornos de la hiperactividad y trastornos del sueño. Los niños con epilepsia presentan un gran riesgo de alteraciones en este tipo, y esto afecta no solamente su rendimiento escolar, sino también todo lo que tiene que ver con su desarrollo. Además, los niños reciben muchas veces una polifarmacia, diferentes medicamentos que se van sumando habitualmente,
lo que muestra un compromiso todavía más severo de la función cognitiva. La vulnerabilidad entonces de los pacientes tratados con anticonvulsivantes en relación a los trastornos del comportamiento y del aprendizaje son la principal comorbilidad de estos pacientes. La principal acción es por la disminución de la excitabilidad de la membrana, lo cual interfiere seriamente en la función cerebral normal. Por esta razón, entiendo que es de vital importancia establecer tratamientos homeopáticos efectivos y seguros para la epilepsia, especialmente en niños y adolescentes, dada su particular vulnerabilidad y labilidad cerebral. La epilepsia en la infancia es una enfermedad crónica, fruto de la descarga eléctrica normal de las neuronas de la corteza cerebral, que puede controlarse en aproximadamente el 70% de los casos, a través del uso de fármacos que no resultan inocuos en el uso crónico. Mucho menos cuando el tratamiento ocurre en el contexto de un cerebro que está teniendo cambios evolutivos en su estructura y en su funcionamiento. En el caso de la enfermedad compleja como la epilepsia, la posibilidad de realizar un tratamiento seguro y efectivo significa contar con una alternativa terapéutica que beneficia no solo el tratamiento de la enfermedad, sino el desarrollo del niño o del adolescente, evitando complicaciones asociadas al tratamiento farmacológico. Contar además con una metodología como la presentada a través de la fórmula homeopática de diagnóstico del simillimum permite pensar que, siguiendo las enseñanzas de Hahnemann, las curaciones homeopáticas serán previsibles, reproducibles y por lo tanto irrefutables. La verdadera y única ciencia, como dijo el maestro, y arte de la medicina, la homeopatía, da salud y nueva vida a los enfermos curables. Y cuando este acto dificilísimo se practica por un médico infatigable y de criterio, de una manera pura y concienzuda. Bueno, muchas gracias por haberme permitido mostrar el trabajo que hacemos desde la Fundación. Muchísimas gracias. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Primero por el tiempo, por respetar el tiempo. Muy interesante este método, siempre lo escucho en todos los congresos y siempre siento que tengo que profundizar muchísimo más, porque en 15, 20, 30, 40 minutos hay cosas que a lo mejor uno no entiende, ¿no? Ustedes lo hacen muy, muy dinámico y muy, muy didáctico, pero siento que me falta entrar al corazón para poder captar mejor los... Pero bueno, destaco mucho la presentación que tienen en general todos los médicos de Vitalis de los casos. Son muy sólidas las presentaciones y eso vale mucho. También valoro... Lo invitamos a la Fundación cuando quiera, doctor. Está formalmente invitado. No, sí, sí. Me interesa, ¿no? La forma, sobre todo. Es algo realmente loable. Y el tema del Muchas tratamiento gracias. alopático que traes, cómo enmascara los cuadros, no solamente en casos de niños o de niñas y cuestiones físicas, sino sobre todo y muchas veces en casos psiquiátricos, y ahí es complicadísimo. Entonces, qué bueno haber podido tener la oportunidad de tratar un paciente, ¿no?, sin el enmascaramiento alopático. Thank you very much, Dr. Alejandra. Thank you for respecting the time given. And I think that the method is very interesting. I really appreciate how every doctor from Vitalis presents their cases. I think it's a very solid way, a very solid method. And I think that it's not enough, 15 or 30 minutes. I always have the feeling that I want some more. So maybe I should someday give it a time to read about it and to go deeper in this method. So congratulations. Muy bien, ahora entonces vamos a pasar al siguiente expositor, que es el doctor Gabriel Cecín. Sí, perdón. El doctor Gabriel Cecín. Sí, sí, ahí está, perfecto. Muy bien, bienvenido, doctor. Gracias. El doctor es médico otorrinolaringólogo, especialista en medicina ayurveda, médico homeópata, también recibido en la Fundación Vitalis. So, I welcome to Jorge Gabriel Cecín. He is an otorrinolaryngologist. He's an homeopathic physician. He is from Fundación Médica Homeopática Vitalis, and he's going to talk about vertiginous syndrome, chronic vertiginous syndrome, menstrual headache, and depression, reactive depression, treated according to fórmula homeopática de diagnóstico del simillimum.
Le damos la bienvenida al doctor Jorge Gabriel Cecín, que nos va a hablar de un reporte de caso clínico del síndrome vertiginoso crónico, migraña menstrual y depresión reactiva, acorde a la fórmula, o sea, tratado acorde a la fórmula homeopática de diagnóstico del simílimo. Pido perdón por mi inglés, cuando no lo uso se me oxida. I apologize for my English, but I'm a little bit rusty, so I'm trying really hard here. So, welcome, doctor, and well, I wish you the best. Bienvenido, doctor, y le deseo lo mejor. Éxitos. Muchas gracias, doctor Salinas. Lo felicito por su inglés, clarísimo, para mí buenísimo. Orgulloso de participar también de este coloquio, como la doctora Savoy dijo también. Quiero agradecer a los miembros también de la Liga por permitirme presentar este caso. Y quisiera también agradecer particularmente a la doctora Savoy y a la doctora Capazo, docentes de la Fundación, quienes me han ayudado también a presentar este caso, y especialmente al doctor Cámpora, que fue mi motor para la presentación de este caso que yo presenté a principios de año en la Fundación, hace unos meses, y tardé unas 2 horas o un poquito más para presentar este caso, y me preguntó, ¿te animás a presentarlo en 15 minutos en la Liga? Yo tragué saliva. Bueno, acá estoy, voy por ello. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, sí, por supuesto. Ahí vamos, Muy Ahí bien. estamos viendo, doctor. Vamos a ver. Perfecto. Paciente femenino, de 44 años de edad, casada, con un hijo, licenciada en Administración de Empresas, trabaja hace 11 años como representante de ventas en una editorial. Los motivos de consulta, cuando vino el 22 de julio del 2019, fueron varios. Primero, vértigo posicional paroxístico benigno recurrente, de 7 años de evolución que incrementaron su gravedad progresivamente hasta la fecha, asociados la mayoría de las veces a síntomas nauseosos y cefaleas. Segundo, migrañas menstruales de 25 años de evolución. Los dolores eran muy fuertes e intensos, a punto tal que ella debía aislarse y encerrarse incluso por horas. Tercer motivo, depresión reactiva asociada a cuadros de ansiedad y miedos exacerbados. Desde hace 1 año, la paciente refería no haber podido superar el divorcio en malos términos de sus padres hacía ya 23 años, agravado hace 1 año cuando su padre cayó por un hueco de un ascensor de un 7º piso y falleció, lo que le exacerbó esa tristeza, el llanto y el dolor que ya casi eran cotidianos. Todo esto asociado a temores de que su hijo se quede solo en la vida por no haberle dado un hermano, y temores relacionados a su salud personal, entendiendo que los sobredimensionaba, les generaba un gran estrés y una gran pérdida de tiempo. También presentaba irritabilidad y tristeza premenstrual de siempre, asociados a llantos, sentimientos profundos de soledad y pensamientos de muerte. Hemorroides de 7 años de evolución, agravados durante los últimos 3 años, y se acompañó de trastornos evacuatorios, refiriendo de posiciones cada 2 o 3 días. Y por último, alteraciones del sueño con despertares nocturnos de 6 meses de evolución, casi todas las noches entre las 4 y las 5 de la mañana. Ningún pensamiento específico ni razón aparente para justificar ello. En relación a los tratamientos y los estudios que hizo, en relación al vértigo posicional, tomó dimenhidrinato, el famoso Dramamine, betistina, hizo kinesiología cérvico-dorsal, maniobras de reposicionamiento canalicular para el vértigo, en relación a los otolitos. Con las migrañas ingirió paracetamol, ibuprofeno, ergotamina con dipirona y cafeína, y ketoprofeno con trometamol. Para las hemorroides, flaxión flavonoica purificada y micronizada. No quiso hacer tratamiento psicológico, y la clínica que le había sugerido ir a la psiquiatra, ella, cuando concurrió a ella, decidió no tomar psicofármacos. Los estudios clínicos radiológicos eran negativos. Entonces, el análisis homeopático del caso fue abordado de acuerdo a la fórmula homeopática del diagnóstico del similibum, estableciendo una TCS, totalidad sintomática característica, de 27 síntomas característicos que cumplían los criterios requeridos por el algoritmo de síntomas característicos
del doctor Carlos Néstor Cámpora, que es una de las herramientas metodológicas sistemáticas que nosotros utilizamos en la Fundación. Los siguientes slides, los que vienen ahora, están relacionados con el síntoma, en el lenguaje repertorial, el número de síntoma y la expresión del paciente. Yo esto se los muestro tal cual yo lo presenté a principio de año, pero no me voy a extender con esto, sino que voy solamente a mencionar los síntomas y algún comentario pequeño acerca de la expresión del paciente, por una cuestión de tiempo. El primer síntoma mental es inconsolable. Ella decía que nunca había superado el divorcio de sus padres, que fue fuerte y traumático. Tenía 21 años. El segundo síntoma, desvalida. Me lo mostró de diferentes maneras, no me voy a detener en ello. Tercer síntoma, mentales, temor de arañas cruzado con ilusión arañas B, cruzado con sueños de arañas. Ella no podía ni siquiera ver películas donde aparecieran las arañas. Apenas apareció una chiquita, tenía que salir corriendo. Cuarto síntoma, abandono, también me lo mostró de diferentes maneras. Quinto síntoma, alocado comportamiento en mentales. Siempre fui la payasita de la escuela. Sexto síntoma, sensible a la música, cruzado con sensible a la música de piano. Uno de sus hobbies era la música. El séptimo síntoma, mentales, temor de enfermedades cruzados con ansiedad por su salud. Octavo síntoma, mentales, cólera consigo mismo, cruzado con cóleras por sus errores. Muchas veces me enojo conmigo misma, cólera violenta. Cuando me enojo me guardo todo y en algún momento exploto mal y me pongo a gritar como una loca. La cobardía, mentales cobarde. Ella era muy conciliadora, le paralizaban las discusiones, era de mediar, no se metía. El temor a la muerte, que lo expresó muchas veces, el temor de tormenta eléctrica, ni siquiera salía a la calle días de tormenta, siento pavura, decía ella. Concentración difícil, le costaba concentrarse, la nostalgia, el pasado me viene frecuentemente a la mente, extraño a mi papá, la vida en familia que teníamos de chica, era muy linda, era de memoria activa, se acordaba de todo, de los eventos, de las fechas. La distracción, mental es distraída. Ella, uno de sus nombres es Verónica, y le decían Verolandia. ¿Por qué Verolandia o Verolandia? Porque ella decía que siempre estaba en su mundo, eso le decían sus compañeros. Verónica en su mundo. Le tomé sueños de caer, sueños vívidos, por los sueños muy reales que tenía. Ella se despertaba casi todos los días a las 4 o 5 de la mañana, eran unos motivos de consulta, entonces le crucé estos síntomas. Sueño despertar medianoche después de las 4 horas, sueño despertar medianoche después de las 4 a 5 y después de las 4:30 horas. Para este caso le crucé mentales tristeza, menstruación antes, y mentales irritabilidad, menstruación antes, que eran otro de los motivos de consulta. Sed de pequeñas cantidades a menudo, deseo de agrios, ácidos, etcétera, cruzado con deseo de limones. En este caso lo crucé, ya que ella se llevaba los limones a la boca, directo, y también le encantaban el vinagre y todo lo que es ácido, los caramelos, los picles, etcétera. La aversión a alcohólicos estimulantes, este síntoma, aversión al tomate, no puedo comer tomate, no me gustan, los evito. Garganta externa, ropa grava, abdomen, vestidos sensible a, no puedo usar cinturones ni ningún vestido elástico, cuando llega a casa se desabrocha el pantalón. Y por último, generalidades, cancerosas afecciones de útero, cruzado con genitales femeninos, cáncer de útero. Le habían quitado el útero hacía 4 años por carcinoma in situ del cuello. Le dijeron que el resto del útero estaba bien. Entonces, para repertorizar, utilicé el programa de homeopatía del doctor Cámpora. Acá está la repertorización. No sé si se ve. Donde se observan claramente el primer remedio sepia, que cubría prácticamente todos los síntomas. Un poco más lejos aparecían fósforo, aparecía sulfur, licopodium, nux vomica, veladona, etc. Pero sepia cubría prácticamente la totalidad. Entonces, para evaluar inicialmente la TSC, nosotros usamos 2 parámetros, el concepto de satisfactoriedad y el concepto de coherencia. La satisfactoriedad, como explicó recién la doctora Savoy, es un criterio cuantitativo que tiene que ver con el porcentaje
de síntomas característicos que un determinado medicamento cubre o posee la TSC. Y se logra a través del algoritmo de síntomas del doctor Carlos Néstor Cámpora, obteniendo nosotros una totalidad súper satisfactoria con sepia, ya que cubría 22 de los 27, lo que hacía que el remedio cubriera más del 80% de los síntomas. Nosotros dividimos en súper satisfactoria cuando cubre más del 80%, en satisfactoria cuando es del 66 al 80%, en no satisfactoria cuando cubre del 50 al 66% y menos del 50% insatisfactorio. Y la coherencia, que es un criterio cualitativo, se refiere al porcentaje de síntomas principales de la TSC que cubre un determinado medicamento. Para este caso, se tomaron 4 síntomas principales a través de la escala de intensidad de síntomas clínicos del doctor Carlos Néstor Cámpora, que es otra de las herramientas metodológicas que aplicamos en la Fundación, la que considera 6 parámetros diferentes para evaluar la intensidad del síntoma. ¿Cuánto lo sufre? ¿Cuánto lo condiciona? ¿Qué tan generalizado es el síntoma? La permanencia en el tiempo del síntoma, cómo lo describe y cómo lo referencia. Donde gracias a ello obtenemos un puntaje de 1 a 5 y obtenemos la intensidad. Y los síntomas principales que se tomaron en aquel momento fueron: el mental es desvalido, desamparo, indefensión, sentimiento de; mental es abandono, sentimiento de aislamiento, soledad, estar solo, sensación de; mental es inconsolable; mental es terror, aprensión, horror, enfermedad inminente de, cruzado con mental es ansiedad por su salud. Sepia era el único medicamento, como observan acá en la figura, que cubría los 4 síntomas principales, o sea, el único coherente del caso, lo que daba una preprobabilidad muy alta de éxito de la prescripción, que es otra de las herramientas metodológicas que nosotros usamos, que el software permite hacerlo automáticamente ingresando ciertos datos. Por otra parte, la imagen de la paciente coincide también con sepia. Era una paciente desvalida, abandónica, no era afectuosa, distraída, con gran preocupación por sus enfermedades, con síntomas como irritabilidad y tristeza relacionados con sus periodos hormonales y el antecedente de cáncer de útero. Siendo pocos los síntomas que no cubría, de menor valor en la jerarquía sintomática, como el temor de las arañas y sus cruces, la aversión al tomate, la cólera consigo mismo con sus errores, la sed de pequeñas cantidades a menudo y la aversión a alcohólicos estimulantes. Entonces, la prescripción pedía sepia, gritaba sepia, y ahí fue, ella me lo pedía. En dinamizaciones crecientes administradas diariamente en forma de glóbulos, se le dieron 10 glóbulos 2 veces por día de las potencias 1000 CK hasta las 125.000 de fluxión continua. La evolución al cabo de 1 año y 8 meses fue la siguiente. En relación a los síntomas físicos, las hemorroides, los despertares nocturnos y los vértigos ya no los padecía. Las migrañas menstruales ya no la condicionaban, no se tenía que meter adentro de un cuarto y esperar horas. Prácticamente le han desaparecido. En cuanto a las relaciones sociales, su marido ya no se quejó de sus estados coléricos y reacciones verbales. Me mandó a decir a través de ella que me agradecía toda esta sintomatología. Me causó mucha gracia. Me quería llamar el marido por eso. Mejoró notablemente la relación con su entorno familiar, especialmente con su hermano, con quien tuvo un largo conflicto, y con su mamá. En relación al pasado, pudo soltar el enojo, la incomprensión y la tristeza de la trágica muerte de su padre, que se había caído en un ascensor hacía ya 1 año, del divorcio de sus progenitores de hacía más de 20 años, y también la nostalgia del pasado. Ya no lloraba en las consultas. En cuanto a su hijo, ya no tenía la necesidad de darle un hermanito a su hijo Lucas, para que no se sintiera solo, síntoma proyectado de ella sobre él. En relación al desvalimiento y el abandono, se le fue esa sensación de desprotección y de no sentirse querido. Ya no los refería más. En cuanto a los miedos, sentía que no precisaba seguir yendo al ciclo enfermizo de la consulta médica, iba a la clínica la derivaba al especialista, el especialista le mandaba hacer los estudios, incluso a partir de ella le decía, por favor, pídame los estudios,
y cuando obtenía los resultados, que todos eran negativos, recién ahí se tranquilizaba. Era un ciclo que realmente la tenía a mal traer. Acompañado, en lo que se refiere al ánimo, con una sensación de bienestar, paz, tranquilidad y seguridad. Sus proyectos empezaron a fluir, se animó, ella tenía un síntoma que era la cobardía, se animó a plantear situaciones en el trabajo y le aumentaron el sueldo y le aumentaron, la subieron de categoría. Y dos perlitas que quería comentar, dos perlas. En relación a la aversión al tomate, que el remedio no lo cubre, pregunto, ¿se animará? Bueno, la última vez que la vi se animó a comer tomate desecado, que nunca en su vida comió un tomate. Antes a las ensaladas le sacaba el tomate y ni siquiera así comía la ensalada. Pero ahora me dijo... Tiene un minuto, sí, para ir terminando, por favor. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Me dijo que estaba con ganas de probar el tomate en una hamburguesa. Y en relación al temor de las arañas, ¿podrá convivir con ellas? Bueno, ella sin darse cuenta se dio cuenta que había matado arañitas con el dedo. Antes salía corriendo y le pedía a los familiares que se encargaran de ella. Conclusión. Siguiendo las pautas metodológicas de la fórmula homeopática, el diagnóstico del similium del doctor Cámpora, en base a la estrategia de abordaje de casos clínicos, TSC, súper satisfactoria, coherente, para 4 síntomas principales, más imagen. Se prescribió sepia en glóbulos desde la potencia 1000 hasta la 125.000, con una evolución rápida y eficiente, con desaparición de los siguientes síntomas: de las migrañas menstruales, que tenían 25 años de evolución, del vértigo posicional paroxístico benigno, que llevaba 7 años de evolución, de la depresión reactiva asociada a cuadros de ansiedad y miedos exacerbados hacía 1 año, las hemorroides de 7 años de evolución y la alteración del sueño con despertares nocturnos de 6 meses de evolución. Todo esto asociado a un profundo sentimiento de felicidad, alcanzando el nivel de curación correspondiente a curación radical de brecha, que es el banco de reporte y estudios de casos homeopáticos de la Argentina de alta calidad. Bueno, yo había puesto esto por si me sobraba un ratito de tiempo, pero si no hay tiempo, es muy lindo el video. Les agradezco a todos la atención y su paciencia. Bueno, doctor Cecín, lo felicito por su trabajo, por su ponencia. Me quedo con algo muy loco de esto, que es que hay una diapositiva suya donde dice sentir, decir y hacer, y el remedio es sepia, ¿no? Que en 3 síntomas patogenéticos tiene este antagonismo consigo misma, entre el sentir, el decir y el hacer. Así que como toda la sincronicidad del caso también se ve volcada en su presentación. Bueno, muchas gracias. Era un caso de similitud completa, así que todo cuajaba, incluso la TPC. Thank you, Dr. Cecín. I pointed out, I noticed that there is a slide where it says feel, say, and do, and what a coincidence that the remedy turned out to be sepia, who has a real difficulty when it comes to do what she says and fulfill the intentions she has and all that. So that was very funny, and the synchronicity is amazing. And well, we have Dr. Ider Salgado. El doctor Ider Salgado se ha conectado finalmente, así que es el último ponente de este bloque. El doctor Ider Salgado el doctor Ider Salgado es médico homeópata, magíster en docencia universitaria, exdirector de la Escuela Homeopática Ecuatoriana. Dr. Ider Salgado is a homeopathic physician, magister in college teaching, and he was a director in homeopathic school in Ecuador. And he's going to talk about frequent homeopathic remedies in pelvic pathology. El doctor Ider Salgado nos va a hablar ahora de medicamentos homeopáticos frecuentes en patología pélvica. Así que, doctor Ider Salgado, bienvenido y éxitos. Welcome, Dr. Ider Salgado, and good luck. Bien, buenos días, buenas tardes y buenas noches a los que estén en la noche. Pues un saludo
especial para todos ustedes desde acá, desde Quito, Ecuador. Pues tenemos el gusto de estar en este coloquium tan interesante como va hasta ahora. El Centro Médico INSAMED. Una pregunta, Jorge, para poner en las diapositivas, ¿cómo le pongo? ¿Cómo le hago? Tenés que poner compartir pantalla. Abajo vas a ver, dice compartir pantalla y vas. ¿En qué parte de la compartir pantalla? Abajo en el Zoom, dice, hay un botoncito verde que dice compartir pantalla. Y Share ahí screen, tiene que seleccionar la pantalla que quiere compartirnos. ya, este de aquí, Correcto, ¿no? ahí lo estamos viendo. Muy bien, le pongo Ahora acá. tiene que maximizar la presentación. Sí, eso. Ahí estamos bien. Correcto, doctor. En el Centro Médico INSAMED, los últimos 40 años, hemos tenido cantidad de pacientes en un 70% mujeres. Se podría decir que dentro de la homeopatía yo he hecho más bien la línea ginecobstétrica, donde hemos atendido partos, operaciones, todo, y con la medicina homeopática unicista tratar todas las patologías pélvicas que existen. La mujer es una simbiosis de inteligencia y belleza, sinfonía escrita por los ángeles, gota de rocío pegada a una rosa roja, perfume de hierba luisa y de romero. Eso y más eres tú, mujer. Para ti va estos 15 minutos o 14 minutos que nos quedan. En las mujeres especialmente, siempre hay que buscar lo digno de curar en patologías femeninas, porque ese misterioso espíritu de las mujeres a veces nos dificulta y a veces nos facilita. Más allá de los síntomas homeopáticos, siempre debe ser la búsqueda del similum para la mujer. Y haremos una pequeña aproximación en búsqueda del desequilibrio cuántico. Existen muchas patologías pélvicas, entre las más comunes que hemos visto, es miomatosis uterina, poliquistosis ovárica, endometriosis, cáncer de cervix, pólipos de esterilidad, inflamación pélvica crónica, prolapso uterino, leucorreas y papiloma, entre las más comunes. Pero por el bien del tiempo, pues no tenemos mucho tiempo, vamos a escoger tres: la endometriosis, los quistes ováricos y la miomatosis, que son muy comunes en nuestras consultas. La endometriosis, que es una alteración del endometrio que en su fase proliferativa migra hacia otras partes del cuerpo. Pero recordemos cómo se comporta la endometriosis. La endometriosis nace del endometrio y un buen día comienza a meterse como una hiedra que va dañando todos los sistemas. Y es como hay que tomar el síntoma. Son menstruaciones abundantes, con dismenorrea, con algomenorreas, con dispareunia, con metrorragia intramenstrual y dolor agudo. Pero eso es lo único que nos interesa a nosotros como homeópatas. No, hay que ir mucho más allá. En su parte mental, las pacientes en general, pongo acá los síntomas encontrados más comunes, y tenemos que es extrovertida, locuaz, ansiedad con anticipación, dura con los suyos, especialmente con su esposo, temor a morir, deseo de escapar, paños calientes que le mejoran. El menor movimiento empeora en fase aguda, no puede ni moverse, nos parece casi brionía porque está muy pequeñita. Se despierta gritando, se levanta cansada, transpira, sin ánimos de vivir. No es nada comparable los dolores de las pacientes que tienen una endometriosis. Y cuando has llegado a ovarios, o más allá, cuando has llegado ya a intestino, los dolores son muy agudos. Mejora al aire libre, agrava lugares pequeños, sangrado abundante que es rojo brillante. Los medicamentos más comunes que hemos encontrado en orden de frecuencia, digamos, es Licopodium, Staphysagra, Tuja, Lachesis, Medorrinum, y especialmente uno que no es, digamos, un medicamento mayor, que es Xanthocillum fraxineum. Casi no lo conocemos, cierto es, pero encontré, en esta investigación encontré que este medicamento Xanthocillum tiene muchos síntomas de
de la endometriosis. Ustedes vean, les voy a leer así muy al paso por el bien del tiempo, en donde dice que la mente ansiedad se sobresalta con facilidad, nerviosa, personalidad cerrada, miedo a la muerte, al cáncer, durante la menstruación, hipersensible al ruido antes o durante la menstruación, irritabilidad y cólera dirigidas a la familia. Y los generales, trastornos por menstruación suprimida o deseo sexual reprimido, hemiplegia izquierda después de trastornos medulares, traumatismos nerviosos, entumecimiento, dolores neurálgicos, y en la parte genital, dismenorreas, neuralgia ovárica con dolor que baja por los muslos, que se entumece, entuertos con loquios abundantes, tumores de ovarios y endometriosis. Simplemente les dejo como curiosidad para que lo busquen al Santosillum Fraxineum, que me parece muy interesante de estudiar. Claro que este dolor, esta fuerza, esta angustia que tiene el paciente, como hemos visto en los síntomas mentales, también nos está gritando en su patología local. Cuando hemos operado una endometriosis, encontramos que es muy grave como el tejido está rodeado. Ustedes vean que es un rojo brillante, es muy duro. Yo creo que solo la paciente que haya pasado por este momento puede decirnos el dolor angustiante, el dolor, cómo nos grita su dolor la mujer por la endometriosis que tiene. Los quistes ováricos son sacos llenos de líquido que se forman sobre o dentro del ovario. Hay varias causas, como sabemos, hormonales, de alimentación, vestimenta equivocada, y son funcionales, foliculares, lúteos, quistes persistentes, ¿no? Hay una distensión abdominal, hay dolor pélvico en el periodo menstrual, hay dolor pélvico constante y sordo. Esto es importante, es dolor pélvico intenso y repentino que a menudo con náuseas y vómitos que pueden ser un signo de torsión o retorcimiento del ovario en su riego sanguíneo o ruptura de un quiste con sangrado interno. Mucho ojo con los quistes, porque uno dice, bueno, le damos, le pasa así, pero pueden marcarse. Y cuando un dolor es agudo, es fuerte, y de pronto desaparece, puede ser que haya habido un accidente del quiste y tengamos ya una complicación peritoneal y una cirugía de urgencia. Los síntomas mentales más frecuentes, necesidad de afecto, dulce, alternando con irritabilidad, apasionada, celosa, desanimada, llora y llora durante la menstruación, y tiene fuertes deseos sexuales, necesita orden y control sobre su vida, humor variable, sentimiento de abandono, irritabilidad antes de la menstruación, desconfiada y ansiedad. ¿Sí? Los quistes pueden venir de diferentes tamaños, desde pequeñitos, desde quistes, desde ovarios con poliquistosis y unos quistes muy grandes que también hay que tener cuidado. Hemos tenido controles que se los hace después del tratamiento, en donde el eco al principio nos decía y otra vez ya no había. Algún ecosonografista me llamó y me dijo, ¿qué hiciste? Pues le digo, homeopatía nada más, ¿no? Sí, dice, porque esta paciente tenía un quiste de 6 centímetros y 2 meses pues ya no tiene nada. Ah, pues sí, le digo, así de maravillosa es la homeopatía, ¿no? Y además agrava por la menstruación suprimida, tiene dolores erráticos, menarquia tardía, menstruaciones dolorosas, mejora acostada de espaldas, menstruaciones muy cambiantes, a veces con amenorreas, con sangrados intermenstruales, y tiene una cistitis con dolor a la micción. Y aquí presento lo que hicimos en 100 casos. Acuérdense que hemos tratado con homeopatía durante mucho tiempo, casi 40 años, ¿sí? Casi 40 años que estamos en esto, dentro de la línea de la ginecología con homeopatía, y vemos que a mí me llamó la atención el orden, inclusive la frecuencia, pulsatilla con el 41%. ¿Por qué? Porque pulsatilla es abandónica, y el quiste es una forma de guardar sus problemas no resueltos. Cuando tengan quiste, busquen problemas no resueltos que puede haberlos tenido desde la niñez, en donde igual que la endometriosis nos grita su dolor, nos grita su desconcierto, nos grita su inconformidad con el medio. Entonces hay que buscarlo, y vemos otros como calcaria, carcinosinum fósforos y otros varios, ¿no? Pero pulsatilla, no digo que sea de primera elección, jamás diremos eso, o sea, para los quistes pulsatilla, no,
Si la paciente es pulsatilla, le dan pulsatilla. Si es fósforo, a lo mejor, no sé, sea sepia o sea nusvómica, pero cada uno tiene que buscar lo suyo. Los miomas, que es, tengo 6 minutos para hablar de los miomas, habría que hablar muchísimo, pero vamos a tratar de resumirlos. Pues simplemente hay de varias causas, como ustedes, miometrales, submucosos, ulcerosos, pediculados, de todas las formas, colores, o sea, cuando hemos hecho cesáreas a veces ha habido unos miomas y había que sacarlos por bien, unos pequeños que había que sacarlos, y había que encontrar los síntomas, y entonces ustedes saben cuáles son los síntomas de los miomas, que no pueden existir síntomas, la paciente viene y no sabe, se hace un control con un eco y, oh sorpresa, tiene miomas. Y comenzamos a averiguar qué es lo que pasa. Y encontramos síntomas mentales como vulnerabilidad emocional, resentimiento, no demuestra sus emociones, a veces muy dura, humor variable, callada, con trastornos por pena, mejora estando sola, sensible al ruido, grita del dolor en la dismenorrea. Sí, hay miomas que no nos dan sintomatología, no, pero están ahí. ¿Y por qué están ahí? No simplemente que tenemos el mioma, hay que hacer una cirugía, sacar los miomas y ya, y se cura la paciente. No. Esta aversión al sexo, esta caída del vello púbico, esta dispareunia, esta sensación de que algo vivo tiene en el abdomen, y si el mioma es mucho más grande, pues es mucho más grave. Y vean, ahí están los medicamentos más comunes que hemos encontrado en las pacientes, como natro muriático, calcárea carbónica, licopodio, tuja y otros. ¿Y por qué natro muriático? ¿Por qué? O sea, uno dice, es muy difícil de pensar que natro muriático. A ver, ¿cómo es un mioma? Un mioma es duro y está escondido en lo más íntimo de la mujer, que es su útero, en su pared, en su miometrio, que puede darle o no problemas, sí, pero algunos dan mucho problema y unos crecen muy, muy grandes. ¿Es así el resentimiento de la paciente natro muriático? Sí. Y no me cansaré de repetir y les dejo como para pensar, cuando ustedes tengan una paciente con miomas, busquen el resentimiento. Siempre. Yo hasta ahora he buscado una forma diferente de decirlo, pero cuando dábamos clases en la escuela de homeopatía, yo les decía, ¿tienen miomas? Busquen el resentimiento, porque le pueden hacer una cirugía, le pueden dar medicamentos, les dan hormonas, les hacen legrados, o sea, todas las posibilidades de tratamiento. Y sin embargo, si es que no encuentran el resentimiento profundo que tiene esa paciente, no lo van a lograr. O sea, a la paciente pueden haberle quitado hasta el útero, hacer una esterectomía y decir ya está curada. Después hará problemas en senos o en otro lado porque su resentimiento no ha pasado. Y si vemos que natro muriático es el medicamento de mayor frecuencia, piénsenlo bien, piénsenlo bien. Cuando una paciente concurre a nuestra consulta de homeópatas, no nos quedemos en el síntoma, en el órgano, eso sabemos, pero busquemos profundamente cuando los pacientes tengan un mioma. Cuando tengan una paciente con miomas, repito, busquen el resentimiento. El resentimiento tiene más poder sobre las mujeres que el amor. El resentimiento es como beber veneno y esperar que la otra persona se muera. Ese es el resentimiento. ¿Y cómo es el resentimiento? Es duro, es feo. Y tengo que desquitarme a veces de lo que hay. Y el duelo de regresar y de buscar el natro muriático en ese duelo que tiene de estar rumiando sus pensamientos anteriores y que eso le va a destruir. Sí, a la final le destruye, pero está muy escondido. Está escondido en un útero que también nos manifiesta el resentimiento, que casi siempre es con su pareja o con la figura paterna. Casi siempre, no digo siempre. Aunque a veces es con su madre que tiene la figura paterna. Eso también tienen que buscarlo, porque resulta que no con mi papá, con mi padre yo me llevo bien, con mi esposo me llevo bien, y con su madre, no, con ella le tengo un resentimiento desde que era muy pequeño, ¿no? Entonces lo que comienza con una molestia, con un desequilibrio, se transforma a lo mejor en, no, yo como que no le quiero a mi mamá, se transforma
en resentimiento y después se transforma ¿en qué? En remordimiento. Cuando se transforma en remordimiento, ahí viene la patología, porque es como el perro que tiene una herida y se remuerde, y las ideas están dando las vueltas ahí hasta que pierde la pata. No le importa a Natru Muriático ir y meterse debajo de la almohada y llorar su pena y no contarla y no decirla y guardarla. ¿Dónde? En su útero. El momento que a la paciente ustedes les hacen ver eso, van a ver que se cura de muchas otras cosas como es en homeopatía. Ustedes vean que el homeópata es así buscando el medicamento. Nos quedamos quietitos buscando el medicamento. Háganlo siempre, háganlo. Hagan el esfuerzo que ustedes tienen que hacer y tendrán la satisfacción de caminar por este camino que es la maravillosa homeopatía. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Y bueno, gracias también por respetar el tiempo. Thank you very much, Dr. Eder. Thank you for respecting the time given. Bueno, voy a intentar dar una conclusión mientras esperamos las preguntas. Voy a intentar darla en inglés y en español. No sé qué tan bien puede llegar a salir eso. I'm going to try to come to some conclusions of this module. I will try to express my feelings in English as in Spanish. I don't know if I will be able to do so, but I'm going to try. Bien, en este módulo entonces se ha hablado fundamentalmente empezó el doctor Darío Melo con un tema del observador libre de prejuicios, habló algo de lo digno de curar, lo que hay que observar, la inteligencia que uno tiene que tener al tomar el caso. Yo humildemente agregué el tema del parágrafo 98, donde Hahnemann nos pide conocimiento de la naturaleza humana, y qué es la naturaleza humana, es un gran misterio. Y también un poco siguiendo el caso de los doctores de la Fundación Vitalis, que han traído un análisis muy metódico y muy preciso. Sumo a eso también lo que nos dice Kent, ¿no? Porque el doctor Cecín ha traído toda una cuestión de la depresión y de la cuestión mental, y Kent nos dice que la psicología debe elaborarse a partir de las patogénesis, porque son los síntomas mentales los que terminan elaborando la psicología homeopática. Y sobre eso uno puede agregar todo lo que uno conoce de psicología de otras áreas, ¿no? Entonces, a lo mejor toda esa combinación de conceptos nos pueda llegar a iluminar para detectar los síntomas mentales miasmáticos, que en definitiva constituyen lo digno de curar. Y creo que lo digno de curar, al margen de la patología, o del sexo, o de la edad, o de las condiciones, lo digno de curar es aquello que le quita voluntad, ¿no? Porque en definitiva, si tenemos que resumir, cuanto más voluntad tengo yo en las decisiones, menos sintomático y menos patológico es. Cuanto menos puedo explicar y menos puedo contener esa decisión, eso que voy a hacer, más hay de patología, ¿no? Eso es como un gran resumen, diría yo, un poco de lo que se habló en este bloque, del tema del observar libre de prejuicios, el tema de la importancia del autoanálisis, de la autorreflexión como personas, primero, como médicos después, como científicos, como epistemólogos, como filósofos, etcétera, para poder tratar de librarnos, si es que es posible, de esos prejuicios. Les quiero agradecer a todos los ponentes, han sido maravillosas presentaciones, ha sido un honor compartirla con ustedes. I will try to translate this in English. Okay, so we've spoken about an observer without prejudice. We have spoken about what to think and how we can think our cases. We've spoken, I've added this paragraph 98, where Hahnemann asked us to go deep in human's nature, but in the end, what's exactly human's nature? We need to really research, really investigate. We need to auto-analyze ourselves. As Hahnemann says in paragraph 141, to observe ourselves, to gain empathy, to understand the deep and the deep suffering of the patient I have in front of me. So we have go through the cases presented by doctors from Vitalis,
where they've spoken about the symptoms and what is worthy of healing. And I add to the case of Dr. Cecin, where he spoke about mental symptoms, something that Kent said, psychology must be built out of pathogenic or proving symptoms, proving mental symptoms from our remedies, because that's the original, the ideal homeopathic psychology. I think I couldn't translate exactly what I wanted to say. I think I said it better in Spanish than in English, but at least I tried. I hope I made my point in English as in Spanish. Espero haberme hecho entender tanto en inglés como en español. Y no sé si hay alguna pregunta. How can we ask some questions? Are there some questions for speakers? Afuera en las aulas no hay preguntas, entonces pues no sé si alguna pregunta más se quiera aquí, pero no hay externas. Muy bien. Bueno, entonces, de mi parte, los felicito a los 4 ponentes por sus maravillosas exposiciones. Un placer haberlos tenido aquí. Y bueno, de mi parte, un afectuoso abrazo a donde quiera que estén, bueno, algunos en Argentina, pero otros fuera. Aquí estamos en Argentina, mate. Así que, y bueno, y a todo el comité organizador, que se han portado muy bien. Esto ha sido un gran logro, increíble. I congratulate all the organization committee, all the people in India, and well, I hope to see you in the next block. Okay, thank you very much. Yes, I think we'll have to take a quick picture of all the speakers. Okay. Sí, Jimé. entonces les pedimos a todos, perdón, sorry, les pedimos a todos que abran sus pantallas y que una gran sonrisa para poder salir en la foto global. Ahí está. Yeah, all right, so I would just request everybody for a big smile. And yeah, Jessica, you ready? All right, in just 3, 2, and 1. Okay, there we go. Lovely. I would like to thank everybody for joining this wonderful session. Yes. Thank you, Chairperson Dr. Augustine. Thank you, Dr. Shirin. Thank you. And thanks to all the speakers for being here. Thank you, Dr. Sarah Jain. And thanks to everybody. I'm Himay signing off for this particular session. We'll catch up soon. And namaste. Bye. Bye. Okay. Muy bien, Agustín. So the score will send to who? Yes, to whom we have to send the score? Because I have not received any form or anything. We cannot hear you, Dr. Shirin. You are mute. You are mute. Yeah, I'll let you. Dr. Augustine, you'll be informed about it. You just note down as of now, because now you're fresh now with the speakers and the quality. Okay, and all the speakers were very good. Thank you very much. Okay. Okay. And another question. I think, ¿te vas a quedar en la siguiente sesión, Agustín? Sí, yo estoy en la siguiente, ya tengo todo listo. Estoy esperando Okay. que se vayan conectando los doctores. Y ahora les voy a escribir. Creo que es a las 4, ¿no? At what time is other? It's 8:30 CET. 8:30 CET. 23. Bueno, sí, 3 para mí. Perdón, sí. Half. Aquí en México, perdón. Acá en Argentina son las 6 y creo que es de 6:30 a 8:30 la que viene, si mal no recuerdo. Es no, 23 horas. Acá serían de las 19 hasta las 21.
Sí, yo tengo que es como, tenemos una hora, tengo entendido, ¿no? Más o menos. Perfecto. Jessica, our next session is at 3. Yes, 3 we have a.m. an here. hour. Yeah, no, We have half an an hour. Go Half an and hour? sleep an hour. Half an hour. We have only 30 minutes. It's 30 minutes What? because I have in the program it says 11 p.m. 23. CET. Okay, maybe this is in hall 2, 23 CET. 23. 23 Sí, son- CET. It's the next Sí. session. Yeah. So it's in 1 hour, right? Sí. Yep. Okay. Next session will be 3:30 a.m. 3:30. Okay. Okay. Go to Bye. sleep, go to rest. 10 minutes now, I don't know. Bye. Cat Thank you. nap. Bye.